necesidad de dar una respuesta activa y crear un movimiento sólido aquí en la ciudad de Alicante frente al sistema patriarcal y capitalista que nos oprime y nos explota por nuestra condición de mujeres trabajadoras. Las mujeres estudiantes, limpiadoras, camareras, científicas, escritoras, maestras, hemos movido y movemos el mundo con nuestro trabajo día a día. En muchos casos gratuito, como es el trabajo doméstico y de cuidados. Sin embargo, somos las grandes olvidadas de la historia. Las cifras de violencia patriarcal aumentan cada año y no hacen más que evidenciar la agudización de la violencia estructural que sufren las mujeres de clase trabajadora por parte del sistema capitalista. Un sistema basado en la violencia como método de apropiación tanto de nuestros recursos como de nuestros cuerpos. Y esta violencia está sustentada por la división sexual del trabajo y el diferente reparto de roles de género que viene impuesto por el sistema patriarcal y que es un aliado, como ya sabemos, natural del capitalismo. Esto nos coloca a las mujeres trabajadoras pues en una posición de doble explotación y opresión, como ya he comentado. Por todo esto, creemos que las mujeres trabajadoras de todo el mundo tenemos que estar organizadas y luchar por nuestros derechos. Y nada, os voy a dejar ahora con nuestra compañera Laura, que será la que haga la ponencia de hoy, como ya sabréis, de feminismo de clase. Y nada, al final haremos una pequeña ronda de preguntas y si surge, pues un debate. Muchas gracias. Bueno, lo primero, como ya ha comentado mi compañera, agradecer a todas y a todos los que estáis aquí, también a todas las personas que nos están escuchando desde casa. Bueno, como ya ha comentado mi compañera, pues con esta charla desde Comando Cáler pretendemos hacer una pequeña introducción sobre qué es el feminismo de clase, que es la teoría feminista que defendemos en nuestro colectivo. Y nos va a servir de manera introductoria, ¿no? para pues, establecer una visión general, un marco teórico inicial en el que poder plantear el resto de jornadas, el resto de charlas durante esta primera jornada feminista que hemos planteado. Espero que consideréis que no somos expertas en este tema, pero bueno, lo hemos organizado con la mejor intención y pues para intentar aportar nuestro granito de arena a la lucha feminista y aportar también nuestra visión, que no es la mayoritaria dentro del movimiento. No me extenderé mucho, pero con esta charla pretendemos pues, responder a la siguiente pregunta que veis en pantalla, que es ¿qué es el feminismo de clase y en qué consiste la lucha de las feministas de clase? Para ello, va a ser importante que primero introduzcamos algunos conceptos bastante básicos que seguramente ya conozcáis, pero que nos van a ayudar a entender un poquito cuál es el planteamiento del feminismo de clase que da la lucha de las mujeres, que el feminismo de clase que defiende la emancipación de las mujeres trabajadoras a través de la lucha. Para ello, vamos a empezar definiendo el concepto de capitalismo, que como la mayoría ya sabéis es un sistema socioeconómico basado en la explotación, como cualquier sistema de clases, de una clase dominante hacia una clase dominada. En este caso es la burguesía la que oprime a los trabajadores para obtener un beneficio, una plusvalía de su trabajo. Y por otro lado, tendríamos el sistema patriarcal, que a pesar de que es una institución, un sistema que es transhistórico, que ha persistido a lo largo de diferentes tipos de sociedades, desde las primeras civilizaciones hasta la nuestra, el concepto tal y como lo conocemos o como se plantea de hoy es un concepto relativamente joven. Nace en los años 70 por primera vez en el libro de la feminista radical Kate Millett, Política Sexual. Y vamos a tomar una definición que hizo en el año 86 la autora feminista Gerda Lerner, que lo define en un sentido amplio al capitalismo como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niñas y niños de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres también a toda la sociedad en general. Por su parte, Silvia Galvay, en 1990, a su vez reformula este concepto de patriarcado y lo define no como un monolítico, sino como un compuesto de diversas estructuras cuyas combinaciones e interactuaciones incorporan el cambio histórico y las múltiples diferencias étnicas y de clase. Esto viene a decir que el patriarcado es un sistema que impregna la vida de las mujeres tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y que a su vez también utiliza otras cuestiones para oprimirnos en diferentes grados, como podría ser la clase social o la etnia.
Y bueno, vamos a pasar a hacer una pequeña caracterización del patriarcado dentro del sistema capitalista. Y para ello, dentro del movimiento feminista existen diferentes hipótesis sobre cuál es el origen y la relación que existe entre el capitalismo y el patriarcado, pero nosotras, como feministas de clase, defendemos una teoría que se conoce como teoría unitaria. Y lo que viene a decir es que a día de hoy no existiría como tal en los países capitalistas un sistema patriarcal que funcione de manera independiente con respecto al capitalismo, a pesar de que reconozcamos de que las relaciones patriarcales siguen existiendo y perviven a día de hoy. Por lo tanto, queremos decir que el patriarcado no sería en la actualidad un sistema que tenga unas reglas de funcionamiento y mecanismos de reproducción por sí mismo, sino que utiliza el propio patriarcado para seguir construyendo socialmente esa ideología patriarcal. Por lo tanto, debemos entender que el capitalismo no es simplemente un sistema que abarca el ámbito de lo económico o de la producción, sino que es un orden social mucho más complejo y articulado y dentro del cual se establecen estas relaciones de explotación y opresión de la clase trabajadora y principalmente de las mujeres obreras. Por lo tanto, lo que venimos a plantear es que desde sus primeros inicios el capitalismo lo que hizo fue asumir la ideología patriarcal, asentarla como una de sus bases principales y la naturalizó y la fusionó dentro de todas las relaciones de producción que se dan en este sistema. A pesar de esto, no pretendemos subestimar para nada o quitarle centralidad al análisis de la opresión que sufrimos las mujeres. Lo que sí que ponemos en cuestión es la idea que se pueden plantear desde otras corrientes feministas de que, claro, si el patriarcado es un sistema autónomo, realmente la lucha de las feministas es por acabar con el patriarcado. Ahora después explicaremos un poquito más esto. Y bueno, pues lo que ya hemos comentado, que si bien es cierto que la ideología patriarcal y la subordinación que hemos sufrido las mujeres socialmente es un hecho transhistórico y que se mantiene, la instalación del capitalismo realmente también cogió lo que necesitaba y modificó lo que no le venía bien para hacer que ese patriarcado se mantuviese. Entonces, pues pasaremos a definir cuáles son las características ideológicas más básicas del sistema patriarcal y que el capitalismo ha utilizado a su beneficio. La primera de todas y más conocida, por supuesto, es la idea patriarcal que proclama dos naturalezas distintas en el género humano, que seríamos las mujeres y los hombres, con todo lo que ello conlleva, pero el capitalismo realmente ha sido el que al asignar un diferente valor al trabajo productivo y al trabajo reproductivo ha creado una jerarquización y ha colocado a los hombres por debajo de las mujeres. No solo esta idea de estas dos naturalezas, también la propia institución de la familia y el matrimonio patriarcal es de gran beneficio para el capitalismo, puesto que la primera permite que la ideología patriarcal y los roles de género sigan perviviendo y sean introducidos, ¿no? Que toda la sociedad al final se eduque en ellos desde sus primeros días en sus casas. Y por otra parte, por supuesto, ha garantizado que las mujeres hagamos, ¿no? Que caiga sobre nuestras espaldas todo el trabajo reproductivo y de cuidados de una manera gratuita, ¿no? Por puro amor al arte. Además, por supuesto, tomó de la ideología patriarcal todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres, el concepto del amor romántico que tanto nos oprime, la utilización, bueno, todos los conceptos del lenguaje que utilizamos que al final está impregnado de esta ideología patriarcal, o la propia institución patriarcal de la Iglesia como una herramienta de control social que realmente ha sido muy importante a la hora de perpetuar esa opresión y esa subordinación de la mujer frente al hombre. Y bueno, para continuar, por lo tanto, queremos señalar que es de vital importancia entender que la posición social que hemos tenido históricamente las mujeres ha dependido en gran medida no solo del valor que se le ha dado al trabajo reproductivo, sino sobre todo al papel que hemos tenido dentro de la producción. Por ejemplo, podemos tomar como referencia uno de los textos más importantes de una de las principales feministas de clase, que es Alexandra Kollontai. En su obra La mujer en el desarrollo social, ella explica, por ejemplo, cómo en las sociedades primitivas, lo que ella denomina comunismo primitivo,
había una clara diferenciación en cuál era la posición que ocupaba la mujer en esas sociedades y venía directamente relacionado, además de por el papel que tenía el trabajo reproductivo, por cuál era su papel en la producción. Por ejemplo, en aquellas tribus en las que se fomentó mucho más la agricultura que la ganadería, que la caza o la recolección y la caza, fueron las mujeres las que tenían una posición igual o incluso superior a los hombres. ¿Por qué? Porque eran ellas las que se encargaban de sacar adelante la agricultura y era la agricultura la que realmente daba de comer a esas tribus. Era mucho más productiva la agricultura que la cacería, por ejemplo. Entonces las mujeres en esas sociedades, incluso hay autores que hablan de sociedades matriarcales o la línea que se seguía era la materna, vamos, que las mujeres tenían un papel principal en esas sociedades. Por otro lado, por ejemplo, en las que la agricultura no se llegó a desarrollar en un primer momento y fue la caza y la recolección la que realmente producía, ¿no? la que aportaba ese alimento a esa comunidad, eran los hombres los que tenían el poder. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es el papel que tenemos las mujeres en este caso, en nuestro contexto, en el sistema de producción capitalista. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura patriarcal? ¿Dónde vemos la estructura patriarcal en el modo de producción capitalista? Como todos sabemos, el capitalismo busca la obtención de la mayor cantidad de beneficios y para ello ha jugado un papel fundamental la ideología patriarcal, es decir, al capitalismo le ha venido muy bien la posición inferior de la mujer que propagaba el patriarcado. Y por lo tanto, esto ha facilitado la incorporación de las mujeres al mercado laboral en unas condiciones diferentes a las de los hombres, mucho más precarias, y ha sido precisamente esto, esa posición inferior de la mujer que el capitalismo toma del patriarcado. No solo esto, además, la estructura patriarcal de la familia, como ya hemos comentado antes, tiene diversas funciones, y además de las que ya hemos comentado, tiene una básica, y que es una de las premisas principales del sistema capitalista, y es poder garantizar la transmisión de la propiedad privada. Y eso se hace a través de la herencia y se consigue precisamente a través de esa estructura de familia patriarcal. Por lo tanto, todo esto nos deja a las mujeres en una situación bastante complicada, en la que sufrimos una doble opresión y explotación y, por lo tanto, también tendremos que llevar a cabo una doble lucha por nuestra emancipación. Para ello vamos a intentar definir dos conceptos que, aunque son muy similares y se superponen, la explotación y la opresión, tienen la diferencia de que la explotación la podríamos definir en el campo de lo económico frente a la opresión, la explotación y la opresión sería en el campo de lo social. La explotación, que sería la parte capitalista, es la relación que se establece entre el burgués y los trabajadores y las trabajadoras, en la que los capitalistas obtienen beneficios del trabajo de los obreros, quedando ellos sin tareas en la producción. Y por otra parte tendríamos la opresión, que es la discriminación estructural que sufrimos las mujeres en base a nuestro sexo y que parte de la posición, como ya hemos comentado, que ocupamos en la producción y también el papel que juega las cuestiones reproductivas. En términos económicos, el capital relega al patriarcado la tarea de la opresión de la mujer por parte del hombre en el seno de la familia y también en la esfera pública, ocultando así el valor del trabajo reproductivo, sin el cual realmente sabemos a día de hoy que el sistema capitalista no podría seguir funcionando. Es decir, a día de hoy el capitalismo no podría pagarnos a las mujeres todo el trabajo gratuito de cuidados y reproductivo que llevamos a cabo. Es decir, el capitalismo necesita esencialmente de la ideología patriarcal para poder seguir sobreviviendo. Además, esto ha significado que lo que en un primer momento podía parecer algo emancipador, en cierta manera, que fue el acceso de las mujeres trabajadoras precisamente al mercado laboral, lo que ha conseguido es simplemente dejarnos en una posición todavía peor. Además de las jornadas laborales, explotadoras, cuando llegamos a casa también tenemos que asumir la doble jornada laboral y hacer todo el trabajo reproductivo y de cuidados de una manera gratuita. Es por eso que nuestra lucha, además de la que ya de por sí tiene la clase trabajadora, va mucho más allá. Por lo tanto,
pues queremos plantearnos de qué es el feminismo de clase, ¿no? ¿Por qué surge la idea del feminismo de clase? Con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, y que me estoy repitiendo bastante, supongo que nos ha quedado claro que el capitalismo necesita del patriarcado y, por lo tanto, también podemos asumir que realmente no vamos a poder hacer un capitalismo feminista. Es decir, realmente, para que podamos liberarnos y emanciparnos como mujeres va a ser esencial que acabemos primero con el sistema capitalista. La lucha de las mujeres por nuestra emancipación, además, es parte fundamental de la lucha de toda la clase obrera por su liberación. Pero con esto no queremos excusarnos o querer dar argumentos a favor de ciertas organizaciones, partidos, lo que sea, de lo que ellos se autodenominan de izquierdas, y que asumen este mismo análisis de que realmente sin acabar con el capitalismo no podremos acabar con el patriarcado, y eso les lleva a tener un posicionamiento en el que se deslegitima completamente la lucha feminista, y yo creo que todas las que estamos aquí sabemos que esto no es así. Realmente la situación de las mujeres ha variado a lo largo de la historia y también dentro de este propio sistema, y es necesaria, dentro del capitalismo y fuera. Y bueno, para situar un poquito también cómo esta jornada se enmarca en el contexto de la celebración un año más del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, nos gustaría señalar que el origen de esta fecha, por mucho que se intente tergiversar, ahora tiene un origen obrero, tiene un origen en la lucha de las mujeres trabajadoras por su emancipación. El primer Día de la Mujer se celebró en 1909 en Estados Unidos a petición del Partido Socialista Americano, pero fue en 1910, a raíz, ¿no?, de la primera conferencia de mujeres socialistas que se hizo en Copenhague y que fue propulsada por Clara Zetkin, que es una de las pioneras del feminismo de clase y una de las máximas exponentes. Y fue ahí donde ella, Clara Zetkin, propuso la conmemoración de un Día Internacional de las Mujeres para homenajear al movimiento a favor de los derechos de la mujer, y también en ese contexto, pues para provocar, ¿no?, y ayudar a conseguir el sufragio universal femenino, que era una de las máximas reivindicaciones en ese momento. A consecuencia de esto, en 1911 se celebró por primera vez el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y en total consiguieron aglutinar a más de 1 millón de mujeres en las calles para luchar, para reivindicar, ¿no?, que somos parte de la sociedad, que existimos, y sobre todo en aquella época estábamos mucho más invisibilizadas. Para entender realmente qué contenido se le quería dar a este día, el Día de las Mujeres Trabajadoras, es importante señalar una cita de Alexandra Kollontai, otra de las principales feministas de clase, que dice que el Día de las Mujeres Trabajadoras es un día para la solidaridad internacional y un día para revisar la fuerza y la organización de las mujeres proletarias. Pero no es un día especial solo para las mujeres. El 8 de marzo es un día histórico y memorable para todos los trabajadores del mundo. Vamos a señalar un par de cuestiones también sobre Clara Zetkin, que además de la impulsora del 8 de marzo, como ya he comentado, es una de las principales feministas de clase, a pesar de que ella nunca se definió como tal. A día de hoy, en nuestro contexto, podríamos decir que fue una de las principales. Fue una dirigente comunista alemana. Ella era militante del Partido Socialdemócrata Alemán, en aquel momento en su ala más izquierdista, más hacia la izquierda, y fue una ferviente militante que luchó contra todas las teorías revisionistas en el seno de su partido. Además, batalló por conseguir que las mujeres, por equiparar el salario de las mujeres al salario de los hombres, también por conseguir el derecho al voto femenino. Además, en la primera internacional fue la que impulsó que realmente saliera, a ver cómo lo digo, que se exigiera a los partidos revolucionarios del momento, pertenecientes a la primera internacional, que lucharan por el derecho al sufragio femenino, y además fue una importante agitadora y organizadora de las trabajadoras en su contexto. Además, dio una relación estrecha entre lo que se conocía en ese momento como la cuestión femenina y la cuestión social, es decir, el análisis que podemos hacer a día de hoy de que realmente la cuestión de las mujeres, la lucha por la emancipación de las mujeres,
se incluye y forma parte dentro de la lucha por la liberación de la clase trabajadora en su conjunto. Y bueno, ya vamos a ir terminando, os había dicho que iba a ser breve. Vamos a intentar situar cuáles son los principales ejes de lucha que consideramos que tenemos que llevar a cabo desde el feminismo de clase y dejar claro que la liberación de las mujeres no es solo una cuestión de género, también es una cuestión de clase. Para ello, lo principal, por supuesto, la abolición del género es una de nuestras máximas reivindicaciones, que ya lo trataremos en una charla que tenemos al respecto. También la abolición de todo el sistema prostituyente, que pone a la mujer en una posición de un mero objeto de consumo. Por supuesto, acabar con todas las violencias machistas, el amor romántico. Pero lo más importante para nosotras y lo que nos gustaría dejar claro, y que es lo que principalmente diferencia el feminismo que defendemos del resto de teorías feministas, es la lucha anticapitalista y antifascista también, pero sobre todo la lucha contra el capitalismo, al entender que realmente no podremos liberarnos dentro de este sistema. Por lo tanto, también nos gustaría comentar a consecuencia que la lucha de las feministas de clase no es tanto por la igualdad, que es lo que se suele decir, puesto que nuestro objetivo no va a ser en ningún caso igualarnos a nuestros compañeros trabajadores para seguir explotadas, ¿no? Y manteniendo un sistema que está putrefacto y que nos saca hasta la última gota de sudor de nuestro cuerpo todos los días. Nuestra liberación va más allá de eso y nuestra lucha también. Y lo que queremos conseguir realmente es la liberación completa de las mujeres, lo que conseguiremos solo a través de la emancipación de toda la clase obrera. Y bueno, por mi parte ya estaría. Bueno, pues ahora, si queréis, comenzamos con una ronda de preguntas. Si algo os ha llamado la atención o nos ha quedado claro, pues levantar la mano y hablar. Si quiere alguien reflexionar sobre lo último que ha comentado la compañera Laura, sobre que el feminismo de clase realmente no busca la igualdad a lo que se refiere con los compañeros trabajadores, los hombres trabajadores, porque al final no queremos seguir siendo explotadas, solamente conseguiríamos ser no oprimidas, pero seguiríamos siendo explotadas. Si alguien quiere comentar qué le parece esa reflexión. Venga, animaros, que estamos en confianza. Somos poquitos. Somos poquitos, claro. Que no es de vergüenza. Bueno, si no queréis no pasa nada, pero también podéis comentar qué os ha parecido la ponencia o alguna pregunta sobre el colectivo en concreto, también podemos responderla porque, claro, prácticamente somos relativamente nuevas y a lo mejor no conocéis todo sobre nosotras. Si tenéis alguna cuestión, de verdad, no hay problema. Y ya estamos sacando. Pues ya estaría, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Compañera. Bueno, yo quería un poco hacer una reflexión sobre lo último que has dicho, todo en general, pero lo último que has dicho, que has hecho hincapié en que la liberación de la mujer no se da dentro de ese sistema capitalista, y estamos viendo como hoy en día que el sistema capitalista ha acoplado la lucha feminista dentro del sistema para aprovecharse de ello. Y es una reflexión importante, ya que está muy alto. Sí, a ver, es precisamente por esa idea, ¿no? Por esa realidad de que el capitalismo al final también está intentando sacar tajada del feminismo, porque nos planteamos que era necesario sacar adelante un proyecto de un colectivo feminista de clase en Alicante, porque realmente si no estamos un poco perdidas. Si la lucha feminista sigue como sigue y pensamos que todo es purpurina y panderetas, vamos a ir un poquito mal. Entonces, realmente, por esa necesidad urgente que tenemos las mujeres trabajadoras de organizarnos, y no solo en colectivos feministas,
O sea, es súper importante que las mujeres tengamos presencia en la política. Al final todo es política, somos más del 50% de la sociedad y no nos podemos permitir vivir al margen de todo esto. Es decir, tenemos que militar en partidos, en organizaciones, colectivos antifascistas, feministas también, pero en todo. Al final no es solo feminismo, al final tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra posición en la sociedad y eso no es solo por nuestro sexo. Entonces es imprescindible que las mujeres nos lo empecemos a creer un poquito y que tengamos claro que tenemos que estar ahí y que si no estamos en política nadie nos va a escuchar. Es fundamental. Porque me parece tremendamente engañoso y peligroso, ¿no? Como muchas personas pueden tener este discurso y creo que la gente está buscando y están intentando avanzar y todo lo que están haciendo con todo el mundo y sin embargo el camino real es este o así lo que nosotros. Entonces me parece muy importante destacar esa importancia, ¿no? De que tú el discurso capitalista y patriarcal pues nos puede engañar, nos puede que estamos logrando algo y estamos poniendo todos los contenidos en algo que realmente solamente nos está oprimiendo y nos es muy interesante tenerlo siempre presente. También quería comentar si hay alguien online, tanto en el directo de Instagram como en el enlace de Meet, que quiera aportar algo, puede, lo estamos viendo en el chat. Y también quisiera invitaros a todas a las siguientes ponencias. Como sabéis, el miércoles siguiente tenemos una sobre violencia reproductiva. El domingo, ¿estamos a 7? El domingo 14, sobre prostitución y pornografía. El siguiente miércoles 21, sobre la abolición del género. Miércoles 17, Dios, que voy saltando días. Miércoles 17, sobre la abolición del género. El domingo 21, sobre la mujer durante la pandemia, perdonad, son muchas, la mujer durante la pandemia, y acabaremos estas jornadas feministas con una ponencia el miércoles 24 sobre la mujer durante el franquismo. Y nada, invitaros a asistir al resto y mañana también, recordaos que es el 8 de marzo, supongo que lo sabréis, y hay una manifestación que saldrá desde la Plaza de Toros a las 7 de la tarde. Y nada, invitaros a asistir con todas las medidas de seguridad y ya está. Muchas gracias por venir hoy y esperemos veros más a menudo. Claro. A ver, el colectivo es todavía muy joven. Si conocéis, empezamos... Bueno, realmente empezamos un poquito antes, pero salimos a la luz unos días antes del 25N, que ya fue cuando convocamos la primera concentración y todo esto. A día de hoy, pues estamos un poquito limitaditas por el COVID y demás. Las jornadas en principio van a ser simplemente online. Y no tenemos establecido como una dinámica de reuniones fijas, sino que van dependiendo un poquito del trabajo. Es decir, si hacemos una reunión y organizamos mayor cantidad de trabajo, tardaremos un poquito más en reunirnos. Todo ese tema sí que de momento estamos haciendo las reuniones online y todo esto. Y estamos llevando a cabo principalmente un trabajo de agitación, sobre todo en redes sociales, también en la calle, pegando carteles y todo esto. Pero bueno, sobre todo en redes sociales por los tiempos que corren. Pero bueno, que si está, digamos, que cualquier persona que esté interesada en entrar al colectivo, que nos ponga un mensajito y a la siguiente reunión estáis invitadísimas y ya os contamos todo mucho mejor. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias. Mira, muchas gracias. Puedes hablar. En este momento el colectivo Comando Caleb es un colectivo solo de mujeres. En este momento sí. Este es un debate más complicado. No es un debate que hayamos tenido en el colectivo. Yo te podría dar mi opinión y estaría... Bueno, no estoy de acuerdo en que seamos todos iguales, porque no somos todos iguales. Si fuéramos todos iguales no estaríamos aquí. Pero yo sí entiendo que el feminismo es una cuestión de clase y que no aplica solo a las mujeres. Pero en este contexto también hay que entender por qué los espacios feministas son espacios no mixtos.
Y es un poco difícil, y no creo que sea cierto, perdona que te contradiga, que realmente, claro, no, que realmente todos vayamos a entender lo mismo. Es muy difícil, yo creo, sobre todo para muchos hombres, entender cuál es nuestra lucha. Yo creo que se ve diariamente y por eso sufrimos violencia. Entonces, no es verdad. Creo que las que sabemos analizar realmente qué violencia sufrimos somos las mujeres, y por eso tenemos que ser las que lideremos el movimiento feminista. No creo que los hombres estén en posición, en general, de poder hablar de cuáles son las cuestiones que oprimen realmente a las mujeres. Que podéis ser conscientes, podéis estudiar al respecto de ello, y os esperamos a todos en las manifestaciones, en las charlas y en todo lo que queramos. Pero sí que entendemos que a lo mejor el hecho de liderar el movimiento feminista debería ser por mujeres, que para eso somos las que sufrimos la opresión. Eso se llama sistema capitalista, que nos fastidia a los hombres y a las mujeres, pero la ideología patriarcal y la opresión patriarcal no la sufren los hombres. No he entendido esto último. No. Si hay alguien más que quiera entrar en el debate y aportar argumentos, puede. Y si puedes repetir lo que has comentado, Es que lo último no he entendido a qué te referías. Ya, claro, es complicado. Y estoy de acuerdo, pero tenemos que diferenciar entre represión, es decir, no, pero hay que diferenciar entre que el capitalismo vaya a reprimir cualquier idea transformadora de su propio sistema, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la opresión estructural que sufrimos las mujeres, y por eso existe la lucha feminista, y por eso estamos aquí tantas mujeres que nos sentimos identificadas con esta lucha. Yo entiendo que tú no te sientas identificado con esta lucha, pero al final creo que lo importante y lo que queremos plantear aquí es la necesidad, que es de necesidad que las mujeres dejemos de ser la última mierda en esta sociedad, y por lo tanto seremos nosotras las que lo llevaremos a cabo. Si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo te quería preguntar, porque antes creo que has entrado justo cuando nosotras, que realmente si te interesa este tema o si has venido aquí para intentar generar un poquito de polémica, que lo solemos ver en bastantes actos, porque realmente venía una jornada feministas a decir que el feminismo es de hombres y mujeres, me parece poco sensato y poco ubicado, ¿sabes? Pero bueno. No sé si la compañera de arriba quería comentar algo. ¿No? Pues, Mari. Con lo que tú has comentado primero, la necesidad de que los espacios feministas sean mixtos, no sea la seguridad de que necesitamos espacios feministas. Necesitamos la capacidad de empoderar. Muchos de nosotros estamos aquí, tanto los que no hemos estudiado, los políticas, los que estamos por la clase de mundo. Y ahí estamos con los compañeros hombres y ambos tenemos unas condiciones dignas de trabajo y emanciparnos como los trabajadores. Pero seguimos igual en los espacios. Y no tenemos la misma capacidad de debate y cultura y cómo trabajamos a nosotros y nosotras a la hora de debatir, a la hora de hablar. Y estos espacios no mixtos nos crean a nosotros también una forma de empoderarnos, de hablar y de ser capaces de empoderarnos en nuestra lucha y ser unas más en la lucha. Durante muchos años en la lucha fea hemos estado luchando. Mientras los hombres han estado defendiendo la igualdad, nosotros hemos estado defendiendo. Y eso es su país. Y por eso somos feministas de clase, porque tenemos que hombres y mujeres que básicamente pero nosotros estamos condicionados por esa trabajo. Ahora, durante la pandemia, se ha visto el problema de la pandemia sumergida, donde hay muchísimas mujeres que se dedican a limpiar el trabajo de cuidado, de trabajos esenciales. O sea, ahí está esa doble función que tenemos que ser mujeres. Y
la necesidad de espacios nuestros que están comunicables en la cultura. Porque esto nos vemos cada día en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo, de que no se ponga en valor nuestra acción, nuestra lucha y nuestra Claro, pero por eso hay que organizarse, hombres y mujeres en los espacios. Por eso, si tú estás luchando contra lo que en tu trabajo te están explotando, porque tampoco yo tampoco. Pero nos organizamos por conseguir un trabajo. Y luchar contra la explotación. A ver, creo que no has entendido lo de que las mujeres trabajadoras tenemos la doble opresión y explotación. No estamos diciendo que seamos las únicas que no tenemos trabajo ni seamos las únicas explotadas. Estamos diciendo que la clase trabajadora, tanto hombres como mujeres, están explotados, pero a la vez nosotras como mujeres estamos oprimidas, y no únicamente con el trabajo. No sé si eso es lo que creo que no ha encajado. O sea, nosotras sufrimos violencia por ser mujeres. Bueno. A ver. Creo que no están de acuerdo a que las mujeres tienen que tener su espacio de trabajo en sus espacios. No queremos los menos. Yo no lo diría. ¿Por qué quieres? Tú, por ejemplo, has preguntado que por qué el colectivo no ha metido. Porque creo que te lo has respondido de una manera correcta. A lo mejor me ha ido una luz para la pero tú llegas a entender el por qué. Desde la pata, porque no solamente preguntarías en la manera de entenderlo y al final se va a pasar. Pero tú entiendes el por qué necesitas el espacio, al menos con lo que hacer. Dice que normalmente no era el mismo año, por ejemplo, nunca está dentro del mercado. Por ejemplo, de producción y fuera y pero están haciendo una comparación. A ver, creo que Sí, vamos a creo que no nos estamos encerrando en colectivos feministas. De hecho, vale, espérate, te lo vuelvo a explicar. No hay preocupación de volver a explicarlo. Nosotras, aparte de militar en colectivos feministas, militamos en otros, pero los colectivos... Vale, pero a ver si lo hago un poco más lento y así. Los colectivos feministas creemos que suelen ser no mixtos, no solo por no trabajar la explotación que sufrimos por ser trabajadoras, sino porque tú, imagínate, estás en un colectivo feminista y estamos nosotras hablando de la opresión que sufrimos, de la violencia, no de la explotación, que sería la explotación de nuestros trabajos. Estamos hablando de la violencia que sufrimos por ser mujeres, las violaciones, las agresiones, los insultos. ¿Tú crees que tú podrías aportar ahí algo para organizarnos, más que una mujer que lo sufre? De todas formas, sí, pero que de todas formas que en X colectivos feministas no se permita la participación de los hombres o queramos trabajar solo mujeres, no significa que seáis ajenos a la lucha feminista. Es decir, tú estás aquí en estas jornadas, a los hombres se permitan muchísimas cosas, mañana es la manifestación del 8 de marzo, es decir, puedes tener muchísimas ocasiones en las que tú quieres trabajar políticas por el movimiento feminista. Solo te estamos negando que puedas liderarlo.
Si ese es el problema que tenemos siempre. Y por eso los colectivos feministas son no mixtos. Si quieres te cuento, ya que estamos con esto, yo he tenido la experiencia de intentar crear un colectivo feminista mixto. Nos duró una reunión el colectivo mixto. Porque si vais a venir a decirnos lo que tenemos que hacer, no lo vamos a aceptar. Y como no tenéis mucho que decir porque no lo sufrís, pues evidentemente no vais a estar. Es que es muy sencillo. Sinceramente, creo que no tenemos que seguir con esta batalla. Creo que querías hablar. Bueno, de hecho, creo que una reflexión bastante parecida. Me parece muy interesante tranquila, como debería ser. Creo que nosotras no vamos a participar en el feminismo. Vamos por los que saben los mismos y nos vamos a pasar tranquilas, de ser libres de diaria de los mismos. Con lo cual, no hay más de participación y la colaboración ya que históricamente la mayoría se para hombres y con lo cual me parece que es una cuestión de libertad con lo cual no decir y el partido del feminismo no pasa nada lo que es lo que hay con mi compañera y nada, yo me parece que es una cuestión muy interesante y es una cosa que a día de hoy Claro, sí, claro. Gracias. Sí, a ver, no. Perdón. A ver, teníamos que ponerle un nombre. Y al final, Carolina Cale es una revolucionaria muy importante, ha tenido un papel muy importante en la lucha por la defensa del pueblo palestino. Nos parece un buen ejemplo de una mujer luchadora que ha luchado siempre con conciencia de clase, lo primero, siendo consecuente con su clase social y ha luchado básicamente por los derechos humanos y también por la emancipación de las mujeres. Nos parecía un buen referente de lo que partir y nos parece un genio. Vamos, es por la figura de Leila, que creemos que es una de las desarrolladas dentro del mundo feminista, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues lo que hemos comentado, muchísimas gracias por asistir hoy. Tanto a la que habéis venido aquí presencialmente como a las que hay online, que he visto algunas aportaciones. Muchísimas gracias, esperamos veros mañana en la siguiente